Vamos a estudiar ahora una cosa que en los libros oficiales de economía de bachillerato brilla por su ausencia y meten un truño de la distribución es no sé qué, de si el canal corto, el canal largo, el canal interno, externo, que es una chorrada como una catedral porque eso es de empresa, no es de economía. Cuando la economía habla de distribución, no habla de cómo se llevan las cosas de un sitio a otro, ni cómo llega Amazon a tu casa. Lo que hablan es de cómo se distribuye la renta, no de cómo se distribuyen los paquetitos. De manera que cuando hablamos de distribución de la renta y queremos estudiar la distribución de la renta, lo primero que tenemos que saber es de qué hablamos cuando decimos renta, que ya lo sabemos por otros vídeos anteriores, que es la retribución de los factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Los factores productivos es el capital y el trabajo. Entonces, la renta se distribuye entre esos dos factores, que ¿a quién pertenece? ¿Quién es el poseedor de esos factores? Las familias, las personas son el poseedor de esos factores productivos. Se puede hacer una subdivisión que puede ser interesante y saber cómo se distribuye geográficamente por sexos o por nivel de estudios esas rentas. Y nos pueden decir muchas cosas, pero lo interesante para la economía es un plano un poquito superior. Y no lo digo yo, lo decía un señor que se llamaba David Ricardo, que era un inglés que era muy bueno en economía, uno de los que dicen que es un padre de la economía. De hecho, para David Ricardo decía que lo más importante en la economía era saber cómo se distribuye la renta entre capital y trabajo. Él incluía a los terratenientes. Entonces, tenía que haber un sistema ideal de decir, bueno, ¿cuánto se lleva cada uno? Porque tener en cuenta que no todo el mundo tiene capital, pero todo el mundo tiene trabajo. El trabajo es la capacidad física y mental de trabajar, de hacer. Mientras que el capital es la posesión de cosas que hacen cosas. Como habréis adivinado, son los empresarios los que poseen el capital. Y el capital no es dinero, son cosas que hacen cosas. Es decir, y simplificando mucho porque la empresa es mucho más, las empresas. Dentro de las empresas hay trabajo, pero hay también capital. Ese capital, esas cosas que hacen cosas, pertenecen a una persona. Y la cuestión es, ¿cómo se reparte? ¿Cuál es el reparto ideal entre capital y trabajo de las rentas? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es primero saber esos factores productivos, cómo se retribuyen. Y se retribuyen con las rentas y con los salarios, como ya sabíamos de otras ocasiones. Y lo que es importante es que el total de la producción es igual al total de las rentas pagadas. Esto lo sabemos por el flujo circular de la renta también, que hemos estudiado ya. Cuando veíamos el flujo circular de la renta, veíamos que todo lo que iba por el flujo real volvía por el flujo monetario en la misma valor. De manera que todo lo que se produce son rentas que se pagan. Dicho de otra manera, el total de la producción es el nivel de precios que tengamos por lo que hemos producido. Va a ser igual a el capital que haya en el total de la sociedad por su retribución, que es la R pequeñita, más el total de trabajo que haya en la sociedad por su retribución, que son los salarios. Es decir, hay asalariados que cobran, hay capitalistas que cobran, y el total del cobro de capitalistas y asalariados es el total de las rentas existentes. El tema es, una vez sabemos eso, ¿qué es mejor? ¿Que estos tengan más parte del pastel o que lo tengan estos? ¿O es igual 50 y 50%? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de distribución de la renta es decir, esto en qué proporción se distribuye entre capitalistas y asalariados. ¿Es mejor, como pone aquí, que el capital se lleve más porcentaje del total del trabajo? ¿O es al revés? ¿O tienen que llevarse el mismo porcentaje? En realidad no hay una solución o una cosa que esté clara. Porque, por ejemplo, Ricardo decía que es mejor que los capitalistas se lleven un porcentaje mayor de las rentas, porque estos capitalistas son los que crean, los que aumentan, los que crean riqueza y los que crean crecimiento económico, porque hacen más. Sin embargo, los terratenientes, que eran unos que no están aquí por simplificación, pero que Ricardo sí que hablaba de ellos, decían que lo que hacen es dilapidar, lo único que hacen es gastar, pero no crean riqueza, simplemente gastan. Y los trabajadores pues cubrían, digamos, sus necesidades más básicas y no tenían dinero para ahorrar en el sistema que explicó
Ricardo. De manera que los únicos que tenían capacidad para hacer, si alguien tiene que tener de más, tenían que ser los capitalistas, que son los que luego hacen el crecimiento, hacen que luego se produzca más porque invierten, y al final lo que hace esto es aumentar la cantidad y que haya más renta a distribuir para todos. Eso es lo que decía Ricardo. Si hiciéramos 50 y 50%, por ejemplo, teniendo en cuenta que un capitalista lo que hace es asumir un riesgo. ¿Por qué yo voy a asumir un riesgo si puedo, trabajando, me llevo el mismo porcentaje de la renta? Pues no habría gente que se hiciese capitalista. Todo el mundo quería trabajar y punto, y no arriesgarse a perder, porque un capitalista también se arriesga a perder. De manera que si es 50-50, tampoco hay una motivación para que nadie sea capitalista. Como veis, en este sistema, la avaricia, el querer cobrar más que los demás, es el motor. Es lo que hace que se produzca cada vez más. Por eso hay gente que dice que es mejor que el porcentaje esté más inclinado hacia los capitalistas que hacia los trabajadores. El tema es, ¿cuánto de más tiene que estar inclinado? ¿90%, 10%? ¿60%, 40%? Esto es importante porque un año tras otro, por ejemplo, con un porcentaje muy alto aquí, lo que crea son desigualdades muy fuertes en la sociedad. Cualquier porcentaje que sea inferior aquí, a la larga creará una desigualdad en la sociedad. Para eso está luego también posiblemente el Estado, para desviar rentas desde aquí hasta aquí, no lo sé. En realidad no hay una solución concreta y una solución definida, todavía se están discutiendo, y tal vez por eso los libros de bachillerato no lo ponen, pero el que no sepamos la solución no significa que no debamos de saber qué es la distribución de la renta. Y la distribución de la renta, el que me diga que es canal corto, canal largo, 8 horas de esas está suspendido inmediatamente, la distribución de la renta es esto, no lo que pone en los libros de economía al uso que hay en cualquier lado.